la Chaya Maya. Ese va a ser nuestro primer lugar de aquí de Mérida, así que vénganse, vamos a comer. Yo soy Lalo Villar y esto, la ruta de la garnacha. Quizás nunca me voy a cansar de verdad de recomendar esta agua de chaya, que es una maravilla en el mundo. Súper refrescante, bien rica, saborcito sabroso, agridulzón, saborcito agrioso, pero hijo, chulada. Miren que de verdad venir a ese tipo de regiones donde la cocina es tan rica, es como de, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Pero bueno, vamos a empezar con la botanita. El frijolito normal. Ahora vamos a probar la semilla de calabaza. Esta nunca la he probado. A ver, vamos a ver qué tal. Miren el saborcito. Es realmente como si estuvieran probando mole verde. Miren, vean, cómo tiene esta cuestión como si fueran, la verdad parecen frijolitos, pero es un sabor así fuertón, no es un sabor dulce. De lima, o sea, de verdad que la sopa de lima es como la entrada oficial de la comida yucateca. Todos los lugares de comida yucateca que he visitado, todos te dicen lo primero, sopa de lima. Pero ¿qué es la sopa de lima? Se han de estar ustedes preguntando. La sopa de lima es un consomé de pavo, trae pavo deshebrado, un toque del jugo de la lima y trae julianas de tortillas. Generalmente primero se hace un salteado con pimiento, cebolla y tomate. Es muy rica y muy tradicional, no se puede sin probar una sopa de lima aquí en la Chaya. Es que miren, para empezar, la lima aquí en la península es agria, de Jalisco es dulce, aquí es agria, así que puede ser como un consomé de pollo, pero es más fuerte por el pavo, número uno. Número dos, al final te deja un saborcito agrio, que esa es la lima. Allí es donde está todo el juego de sabores. Ven como si soy muy fan, ya mejor pedí una jarra, porque nomás no puedo con ese antojo. Este es cochinita, este es de pavo y este es relleno negro. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Miren cómo el de relleno negro tiene un pedacito ahí de huevo, Pavo trae su aguacatito y el consentido de mi corazón, cochinita, cebollita morada. Qué rico sabe la tortilla, los frijoles. Oh, sumamente fresco. La tortilla no está totalmente frita, en realidad está como un término medio. No es como una tostada realmente, pareciera, ni tampoco como un sopecito, porque está más frito que está arriba de un sope, abajo de una tostada. No sé en qué medio será, pero miren cómo está suavecita. No es completamente dura. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que son momentos de ponerle salsa de habanero? Es momento de ponerle. Vamos a ver si está igual de fuerte que en Valladolid, porque allá vaya que me dio una enchilada, Uy, miren. Miren, no está igual de fuerte que en Valladolid, no está, pero siempre el chile habanero tiene una cuestión donde
Pareciera que no te pica y al final te viene la revancha, es como que, ah no, toma. Miren que esto es totalmente cierto, sí parece como si fuera mole, pero tiene un sabor más livianito. Yo creo que la gente que consume el mole poblano sabrá que es como esta consistencia muy ligera, un poquito más ligera que la del mole poblano, pero sí tiene ese saborcito, fíjense. Pero ya cuando entra lo del huevito, ahí es como cambia todo la cosa. Te amo, cochinita pibil, con todo mi corazón. Es difícil no amar una cochinita, y sobre todo cuando es una cochinita pibil bien preparada. Recuerden que ya aprendí muchas cosas, el recado, el achiote y toda esta cuestión. Aquí aman el puerco como no tienen una idea, Casi de los mejores platillos en la cocina yucateca es con puerco. La cochinita no se queda atrás. El sabor realmente es algo que no es picoso, sabe a muchas especias. Una obra de arte la cochinita pibil. En todo lo bueno también se tiene que acabar. Hechas a mano como tal, como debe de ser, sin máquina, sin nada. Entonces es maravilloso y lo único que quiero decirles es que soy su fan. Y si alguno está soltera, me caso con uno de ustedes. Eso es. Somos tres ahorita. Hijo, miren, hoy que estamos en un restaurante teníamos que aplicar ya de postrecito y todo. Esto es una maravilla. Miren que se parece el caballero pobre. Qué triste que sea caballero y sea pobre. Tiene un sabor como capirotada, es pues pancito, suavecito. Y déjenme les digo que en este postre, el último toque de licor que le ponen, híjole, ahí cambia muchísimo, Más me falta una cosa, mi hermano, que te eches una bomba. Cuando veas una muchacha le dice así, quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando el zapatito bien. ¡Ay! Miren, te llega tu cuenta en tu bolsita. ¡Qué coqueto! ¿Dónde se encuentra aquí Chaya Maya? Chaya Maya está en la calle 55, entre 60 y 72, frente al Parque Santa Lucía. Y la Chaya, la otra sucursal está en la esquina del cruce de la 57 con 62. ¿De qué horas a qué horas abren y qué días? Se abre de 7 de la mañana a 11 de la noche, los 365 días del año, de lunes a domingo. Oye, ¿y cuánto más o menos son los precios? O sea, ¿con cuánto la gente tiene que venir aquí a comer? Creo que promedio por persona, aproximadamente como un 150 a 150 por persona. Aproximadamente. Aproximadamente. El desayuno vale un paquete de desayuno. Oye, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Avalán. Y ya aquí, sinceramente, aquí entre nos, ¿qué tanto se parece los sabores de tu pueblo a estos sabores? Pero bastante son muy parecidos. O sea, yo que probo la comida típica de los pueblos, puedo decir que la verdad aquí está el mejor restaurante de comida yucateca. ¿Seguro? Va. Ya vieron cómo está de lleno. Miren, yo les aconsejo que si vienen a la hora de la comida vengan con mucha paciencia, que la verdad es que van a tardar bastantito en tener mesa. Yo soy Lalo Villar, cuídense mucho, de verdad disfruten las cosas que pasan en México, estas maravillas increíbles. Eso es la ruta de la garnacha. Y si me quieren recomendar un lugar para comer, ya saben, aquí abajo en los comentarios, una manita arriba. Y miren, yo voy a seguir caminando y disfrutando. Ya traigo mi agüita de chaya, ¿no? Para el camino. Estas hermosas calles de Mérida, Yucatán. El mini tip de este video es el Tucho. Miren, el lugar la verdad es que está bastante agradable. Es un lugar donde ustedes van a echar pues un poquito la fiesta más familiar. Hay comediantes yucatecos. Yo creo que lo importante aquí es esta variedad. Creo que estaría padre y la verdad es que hace muy buen ambiente. Así que el Tucho también fuimos, sí.
Oigan, ¿y saben cómo van a amar más a Mérida? Viniendo en fin de semana y en la noche aquí a la Plaza Central. Vean nada más qué hermosa verbena. Si tú vienes a bailar, yo te doy un caramelo de ti. Si tú vienes a bailar, yo te doy un caramelo Cierran completamente toda la Plaza Central, no para que toda la gente anden. Ahí venden marquesitas por todos lados, papas a la francesa, sachipulpos. Y ustedes siempre me han pedido lo que ustedes se pusieron así, miren, con coraje. Es que un día mandé unas marquesitas en Facebook y la gente se puso muy loca aquí en la península. Así que vamos a sacar las originales marquesitas de Mérida. Ya fuimos a las de Valladolid, ahora viene Mérida. ¿Cuál es la más pues tradicional marquesita? La tradicional es solo queso. Solo queso. ¿Te damos una? Échamela. Marquesita de queso de bola, 25 pesotes, pero sobre todo lo mejor, lo que más vale aquí es la bonita experiencia y los grandes sabores que se viven en la península de Yucatán y en esta hermosa ciudad blanca, Mérida. ¡Ay, qué rico está! Válgame. Está bien rica la preparación, está crujiente, el queso de bola es sensacional. Solamente tiene queso de bola y de verdad que la estoy disfrutando muy cañón esta marquesita, Está, pensé que era más suavecita, no, es súper crujiente, muy crujiente, y el sabor de bola le da un toquecito fuerte, ¿no? Como un queso, la verdad, agrio, fuerte, un sabor fuerte. Y de verdad que es una obligación venir a la península y comprar una marquesita, obligación. Esta crepa, bueno, tipo crepa, en realidad es totalmente distinta, la masa es distinta. Mucha gente pensaría que es igual, pero no, es totalmente, miren, como si fuera un cono de helado. Inclusive esa puede ser una textura parecida. Queso de bola increíble, o mucha gente le dice el holandés. Una maravilla. Recuerda que si te gustó este video, te invito a que te suscribas a La Ruta de la Garnacha, los canales hermanos, y acá te dejo otro videote para que sigas gozando de México. Y los saludos para la banda es para la gente de Instagram. Sígueme en Instagram y así te voy a poder mandar saludote. Es para OBL92, Marc Pratello y Arrieta Sam. Nos vemos en el siguiente video.